un minutico más y arrancamos aquí. El cronómetro, sino que ya miro el dispositivo de Cell Boutique con K que nos han hecho llegar, muchas gracias a ellos. Sí, y esa es una gratitud que tengo con la vida. Tuve la posibilidad de dar clase en las 3 facultades de educación física que hay en Medellín. Dicté en la Universidad de Antioquia, dicté en el Politécnico Jaime Isasaca David y también estuve algunos semestres en la Facultad de Educación Física de la Universidad de San Buenaventura, dictando temas de comunicación o de administración, pero en contacto con los estudiantes de educación física. Hay un término que aprendí con ellos hace muchos años en la de Antioquia, que es el tema del rango etario. El rango etario, que palabras más, palabras menos, si cometo imprecisión, los educadores físicos pues lo ampliarán después, es la edad, el rango de edad en la que en un deporte se puede ser competitivo. Me explico. En la gimnasia, por ejemplo, para poner un caso extremo, la gimnasia es un deporte que tiene un rango etario muy corrido hacia los primeros años. Para ser competitivo en gimnasia hay que comenzar muy temprano. Es un deporte de temprana iniciación y es un deporte de temprano retiro. Los grandes gimnastas del mundo van a olímpicos de 18, de 20, de 22 años, pero cuando llegan a los 26 o a los 27 ya empieza a pesarles la edad, por utilizar un término muy coloquial en Antioquia, a pesarle la edad y casi que encontrar un gimnasta como Jorge Hugo Giraldo, que a los 32 era altamente competitivo, es una excepción, porque el rango etario de la gimnasia está corrido hacia la temprana iniciación. Hay otros deportes cuyo rango etario se corre más al extremo, el caso de los ecuestres, donde hay jinetes que han ido a Juegos Olímpicos en ecuestres de 65 años de edad, o el tiro con arco. Bueno, me dice que la conexión está un poquito mala, voy a cambiar la conexión y vamos aquí. Entonces decía lo del rango etario, porque ahí tuve un cortecito. Lo del rango etario es el rango de edad en el que en un deporte se puede ser altamente competitivo. Obviamente hay excepciones en los extremos, pero en el fútbol, por ejemplo, se llega a ser profesional a los 20, 21, algunos llegan de 18, 19 y casi todos se retiran a los 34, 35 y de ahí para arriba ya se aprieta un poquito porque el futbolista de más de 35 que sea altamente competitivo empieza a ser excepcional. Eso es el rango etario. En el tiro con arco hay arqueros que han ido a Juegos Olímpicos de 50, 54, 58 años de edad altamente competitivos. Entonces es un término que lo empieza uno a meter en el tema de hoy. Generalmente, pues esos rangos etarios son muy de cada disciplina deportiva, pero el tema de los 40 años de edad en el deporte empieza a ser como un mito, empieza a ser como un referente y casi que cuando un deportista llega a esa edad, la mayoría de los periodistas y la mayoría de los aficionados empiezan a preguntarse ¿por qué ha durado tanto? ¿Y cuándo se va a retirar? Y casi que en las entrevistas que le hacemos a esos deportistas que empiezan a ser excepcionales, repito, en muchos deportes hay algunos donde a los 40 el golf, por ejemplo, a los 40 el deportista está en plena actividad y casi que a los 50 sigue siendo altamente competitivo. Pero para no alargar mucho la introducción, digamos que ese tema el margen de los 40 años de edad que pareciera ser un mito para muchas actividades humanas, en el deporte lo es más porque no es común que se llegue a los 40 en la alta competencia, en los deportes más convencionales y más mediáticos, porque hay deportes menos mediáticos donde el rango etario se corre hacia arriba. Lo que voy a hablar hoy es un trabajo que, por eso me tomé un tiempo, la semana pasada hicimos la charla el martes y hoy y nos hicimos semana larga, porque utilicé un método que se llama el análisis de contenido. Busquen a Klaus Klippendorf, el alemán, con K, que es tal vez el papá de esa metodología de trabajo que es el análisis de contenido, que es un tema que también aprendí hace rato y que lo vengo aplicando para algunos trabajos en particular, que es el análisis del contenido. Es un método que utilizamos mucho en ciencias sociales, donde uno coge los contenidos y les hace un análisis depurado para lograr hacer algunas inferencias y algunas conclusiones y algunas interpretaciones profundas. ¿Qué hice la semana pasada? Me puse a buscar entrevistas de deportistas que estuvieran o en los 40 o cerca de los 40 y que estuvieran altamente competitivos. Alta competencia, llamo presencia en campeonatos mundiales, presencia en Juegos Olímpicos, presencia en las grandes ligas del mundo.
Busqué las entrevistas primero que encontrara en las que les hicieran referencia al tema de la edad, porque muchos deportistas de estas edades los abordamos y siempre es esa inquietud. Segundo, busqué las entrevistas, estoy hablando de cómo hice el universo para el trabajo, porque este es un trabajo de investigación básica. Busqué las entrevistas donde los deportistas no estuvieran en un momento competitivo, es decir, esas entrevistas frías que hacemos en diciembre, que hacemos por allá en febrero, cuando no está el deportista con la presión del resultado, con el objetivo por cumplir, no es la entrevista en plena vuelta a España, sino ya terminadas las competencias, cuando el deportista tiene, digamos, la mente más despejada, más tranquila y está lejos de la actividad competitiva. Esto me llevó a tener que buscar mucho más. Y busqué que fueran deportistas de deportes mediáticos, pero de deportes diferentes. Me encontré una entrevista de Fernando Alonso, que tiene 39 años de edad, que es automovilista, y fue la primera que encontré y la trabajé y la estudié, la rayé bastante. Luego busqué una de Gasol, de Pau Gasol, el jugador de la NBA, que tiene 40, que todavía está en la NBA y que aspira a retirarse en España jugando en el baloncesto profesional de ese país, o lo que quiere decir que quiere jugar más. Yo sé que van a aparecer muchos cuarentones ahí en las referencias que ustedes ponen, pero estoy explicando el método para que después, cuando escuchen las conclusiones, digan, bueno, estas conclusiones están fundamentadas en un método, puede que sean muy básicas, pero el análisis de contenido tiene eso, que uno puede decir cosas básicas como conclusión, pero con fundamento en testimonios reales de deportistas reales. Entonces, Alonso con 39, Pau Gasol que tiene 40, busqué una de Ginóbili, pero la busqué en el momento en que Ginóbili no se había retirado. Ginóbili tiene 43, se retiró el año pasado, también jugó en la NBA, el argentino, que fue campeón olímpico además, que le pintó la cara al Dream Team de Estados Unidos en la semifinal de los Juegos de Atenas, si no estoy mal. Busqué una entrevista, pero cuando no se había retirado, y hay que hacer la claridad porque una cosa piensa el deportista cuando está en actividad y otra cosa es cuando ya se ha retirado. Ahí tenía dos de la NBA, tenía uno de automovilismo, busqué a Valentino Rossi, tiene 41, está compitiendo en el GP, pero me di cuenta que estaba jugando con motores y con balones de básquetbol, entonces me fui a los ciclistas y encontré una entrevista que le hicieron a Alejandro Valverde el año pasado, después de que terminó la temporada, hablando de su expectativa para este año y me pareció que encajaba en el universo que estaba tratando. Y la última fue una entrevista radial, todas eran escritas, las busqué en archivos de periódicos, pero me encontré una de Óscar Sevilla en un documento audiovisual de unos colegas de acá de la ciudad de Medellín. Óscar Sevilla tiene 42, está compitiendo, es del lote nacional, y la transcribí para tener todos los textos. ¿Qué hace el análisis de contenido? Pues selecciona, digamos, unidades de análisis. La unidad de análisis mía fue trabajar afirmaciones frente al tema de la edad. Afirmaciones que hiciera el deportista en sus respuestas. Luego cojo esas afirmaciones todas y las empiezo a organizar y a seleccionar en grupos donde tengan referencias simbólicas o referencias significativas como que hablen de temas relacionados. Luego las categorizo, las nomenclo, le pongo nombre a esas categorías y a partir de ahí hago las interpretaciones que voy a hacer en este momento. Básicamente, cuando a uno le dicen que un deportista a los 40 años es altamente competitivo, generalmente hablamos de su estado físico, su estado mental, su entorno familiar. Eso lo decimos desde afuera, quienes vemos el deporte, quienes hablamos de él, o el aficionado común y corriente, es que tiene una vida ejemplar, es que se ha cuidado mucho, es que es muy profesional. Y decimos que estos deportistas no tienen fecha de caducidad. Por ahí encontré un titular en un periódico que decía, sin fecha de caducidad. No, todos tenemos fecha de caducidad, todos. Tenemos fecha de caducidad en las actividades que hacemos. Lo que pasa es que nos aferramos a ellas mientras consideremos que estamos siendo útiles en ese tipo de actividad. Pero todos tenemos fecha de caducidad. Yo dejé el baloncesto porque las rodillas no me dieron más, me marcaron mi retiro y yo no era de la alta competencia al final, jugaba en torneo industrial y torneos de barrio, pero a los 43 le dije adiós porque no podía más. Y esto es de tal vez como el motivante o el detonante para buscar. Entonces voy a lo que encontré porque ya expliqué el método. Las conclusiones que saco básicamente son muy comunes y pueden coincidir con lo que muchos piensan, pero repito, las mías están fundamentadas en ejercicio investigativo y digamos que tienen ese soporte.
seguir vigente 2 décadas después es algo bien particular, sobre todo en una época donde los millennials, los chicos de 18, de 19 y 20, están llegando con una fuerza competitiva de un nivel superior en deportes como el baloncesto, como el ciclismo, como el automovilismo o el motociclismo, que fue básicamente los que toqué en este trabajo de la semana pasada. Entonces empecé a buscar como elementos comunes que hubiese en las respuestas de cada uno y de otro y encontré, pues sí, todos han tenido, digamos, lesiones, han tenido momentos de duda, han tenido derrotas categóricas, han tenido momentos de gloria, porque esa fue como la otra idea, tener deportistas que hubieran sido exitosos, han tenido amagos de retiro, todos han sufrido la debilidad humana de me voy a ir porque no doy más, pero o han regresado o se han mantenido. Entonces, todo esto me llevó a encontrar lo siguiente. Primero, ¿por qué siguen vigentes a los 40? Y esto parece una conclusión elemental. Porque ellos han querido, porque han tenido, y esa categoría es bien interesante, la llamé la categoría de la voluntad. En las entrevistas a estos 6 deportistas encontré que todos tienen una voluntad total de seguir en la competencia. Es decir, quieren estar ahí. La voluntad por encima del confort. También leí algunos que se retiraron a los 37, Purito Rodríguez, Alberto Contador, y claro, sienten que hay una zona de confort donde pueden hacer cosas mucho más cómodas y evitar el trajín del entrenamiento, el madrugar a trabajar, el tener que mantenerse física y mentalmente arriba, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer elemento común en todos los que siguen vigentes en la alta competencia es lo que yo llamo la voluntad, las ganas de seguir. Parece obvio, pero hay muchos deportistas que a los 28, a los 30 o a los 32 pierden la voluntad, no tienen ganas de seguir y dicen adiós. Muy bien. Me dice Mauricio que estaba perdido por el tema del COVID. Bienvenido Mauricio, me alegra que usted haya recuperado. A todos nos va a dar en algún momento y ojalá todos lo podamos superar. Entonces, primer elemento con los deportistas cuarentones, repito para quienes apenas se conectan, este es un ejercicio que hice a partir de entrevistas que se le hicieron, no las hice yo, las encontré en diferentes periódicos, a deportistas de 39, 40 años de edad que están vigentes y que fueron entrevistas hechas en momentos de tranquilidad y no de alta competencia. Encontré 12 puntos en común, el primero de ellos es que hay voluntad, los deportistas tienen voluntad de seguir, hay muchos que pierden esa voluntad. Lo segundo, preparación física cuidadosa, es decir, disciplina, esa es la categoría disciplina. Lo segundo que tienen en común estos cuarentones es que hay disciplina. La disciplina es la constancia, la perseverancia, la manera permanente de sostenerse en la actividad y sobre todo en una actividad compleja como es la alta competencia en el deporte. Tener la disciplina de levantarse a entrenar y no tener la pereza. Tener la disciplina para el escritor, para quien se dedica a una actividad. La disciplina es la perseverancia. Eso lo tienen estos deportistas cuarentones, una preparación física cuidadosa que obedece a una disciplina constante de trabajo en el gimnasio, en la bicicleta, en el rodillo, en donde sea. Incluso ahora en la pandemia uno ve que estos deportistas de 40 son los que más trabajo han hecho porque entienden que su herramienta de trabajo es el cuerpo y que hay que conservarla bien. Estoy hablando de disciplina de entrenamiento, no he hablado todavía de la parte personal ni de otros temas que a veces tocamos con los deportistas. El tercer elemento que encontré en común, y voy a ir pasando rápido por algunos, de pronto si nos queda tiempo, logramos profundizar, es el tema, yo lo llamé resiliencia en esa categoría. Algunos me dijeron, consulté con alguien y me dijo, no, eso es mental, es la capacidad de resistir la adversidad. Los 6 deportistas que yo investigué tienen en común que tuvieron un momento difícil, un accidente, el caso de Valverde, que se fracturó una pierna hace 2 años y todo el mundo pensó que se iba a retirar, una caída, en el caso del automovilista de Valentino Rossi, que casi lo deja sin vida, alguna dificultad mayor, bien sea o por un accidente de trabajo, que para el deportista eso es un accidente de trabajo, o por alguna dificultad personal, pérdida de algún
familiar, algún elemento cercano, algún familiar cercano o alguna persona cercana que los afecta bastante. Entonces ahí hay una resistencia psicológica profunda, de eso hablarán mejor los psicólogos, o de la superación de la adversidad, que es lo que algunos llaman la resiliencia, para hablar de esos momentos de adversidad donde el ser humano los supera. Hay muchos deportistas que se han quedado en la adversidad. Ahorita tenemos el caso de Christopher Froome, que tuvo un accidente el año pasado, que para cualquier otro ciclista que no se llame Christopher Froome hubiera significado el retiro de la competencia. Hoy Froome está compitiendo y sueña con ganar su quinto Tour. Entonces es eso, es la capacidad de resistir, que entre otras cosas es un asunto más mental que físico, porque hay muchos a los que el cuerpo les dice que no, pero la mente les dice que sí, y logran superar ese momento de adversidad. Hay un cuarto elemento que yo lo llamé el amor, que es el compromiso con el deporte. En las entrevistas a estos deportistas todos hablan con un profundo sentimiento de afecto hacia la actividad deportiva que practican. Hay algunos que empiezan a odiar el deporte que practican porque sienten, digamos, algún rechazo por alguna dificultad. No, estos que son los cuarentones, que valdría la pena hacerlo con los treintones, los cincuentones, los veintones, a ver qué pasa y cuál es el pensamiento a esa edad. Sería un buen análisis de contenido y podría ser un trabajo de investigación interesante para el futuro. Entonces tienen un amor profundo por el deporte y es el cuarto elemento que tienen en común. Hasta ahora ustedes dirán, este no ha dicho nada importante, y podría ser verdad. Hay un quinto elemento que es la obsesión. Yo lo llamé la obsesión. Si me perdonan los nombres de las categorías, pero fue un ejercicio rápido de unos 10 días, entonces todavía lo estoy depurando. El tema de la obsesión es la capacidad de fijarse objetivos realizables y mantenerse constantes persiguiendo ese objetivo hasta lograrlo. Alejandro Valverde, por ejemplo, en la entrevista dice que él, desde que empezó en el ciclismo, soñaba con la gloria olímpica y no la ha conseguido. Cuando cancelaron los Juegos Olímpicos este año, le preguntaron a Valverde que qué iba a hacer, ya tiene 40, que si iba a aguantar hasta los 41, y él dijo, no, es que mi sueño es ir a los Olímpicos, competir e intentar ganar. Cambió el discurso. Hace un año pensaba en ir a los Olímpicos a ganar, ya ir e intentar ganar. Es racional con el objetivo porque sabe que a los 41 le va a costar más que a los 40, pero no pierde esa obsesión de estar en unos Juegos Olímpicos representando a España, que ya estuvo, pero de tratar de estar cerca de la victoria, que el objetivo anterior era el de conseguir la victoria. Entonces yo lo llamé obsesión. Pequeños detalles técnicos que cuidan en su preparación constante, en la parte física, en la parte mental, en la parte táctica, y perfeccionamiento de cada uno de sus ejercicios, trazándose un objetivo claro y detrás del cual van, pero un objetivo realizable. Valentino Rossi dice que su objetivo es ganar la temporada de este año porque sabe que después le va a costar más. Entonces mire que son objetivos realizables que se trazan a los 40 años de edad y a los 41 y a los 42. Oscar Sevilla dice que el objetivo de él es seguir dando brega, así lo dice literalmente en la entrevista, a los 42 años en el lote nacional. Entonces quiere mantenerse activo y lograr algunas victorias que seguramente ya él no está pensando en ser el campeón de la contrarreloj en España, en el campeonato nacional, porque además viajó para eso, sino que su objetivo está en dar brega, en estar figurando en el lote nacional. Miren que es un ejercicio importante. Entonces, recapitulo para quienes van llegando: tienen en común la disciplina, tienen en común la resiliencia, tienen en común el amor por la disciplina y la obsesión. Hay un sexto elemento que yo lo llamé el entusiasmo. El entusiasmo. Se retan a sí mismos y eso de retarse a sí mismos les permite mantener el entusiasmo, la alegría, la felicidad, porque todos dicen, el día que me dé pereza ir a entrenar me retiro. Es una frase recurrente en la mayoría de los deportistas cuarentones, pero es una frase recurrente que va ligada a una sensación de felicidad y de alegría por poder entrenar. Es decir, se mantiene el entusiasmo por encima de la obligación. No ven el entrenamiento como un trabajo, sino como un disfrute, y por eso se mantienen constantes en su práctica y en su competencia. El séptimo elemento yo lo llamo el placer. Ellos gozan con la adrenalina
no hablan de desgaste, no hablan de dureza, no hablan de la exigencia, de la competencia, como hablan muchos deportistas a los 20, 22, 23 años de edad, sino que ellos hablan de la adrenalina o hablan del disfrute o hablan del goce que tiene para ellos estar en actividad. De alguna manera ellos saben que ese placer que están sintiendo por ir a competir es algo que van a perder el día que dejen de hacerlo. Incluso Alberto Contador hace poquito marcó un récord en competencia, no, él se retiró en entrenamiento y marcó unos números en un ascenso importante y en la entrevista decía eso, es que es volver a retarme a mí mismo y volver a sentir el placer. O sea que ya retirado tiene la ausencia del placer que le generaba la competencia y por eso se traza objetivos para retarse a sí mismo. El punto número 8 que tienen en común es que estos deportistas cuarentones son inteligentes. Inteligencia. Son estrategas dentro de su actividad deportiva, saben abordar las situaciones de carrera, tienen control de la competencia absoluta, saben leer las clasificaciones, entienden las posibilidades matemáticas o numéricas que les puede dar, leen los momentos de carrera. Valentino Rossi es un estratega sobre la moto, no solo se ocupa de ir a alta velocidad, sino que sabe de alguna manera leer la competencia y asumirla como tal. Hay otro elemento que es el punto número 9, que yo lo llamo la admiración. Los deportistas cuarentones son admirados y son admirados por el público y son admirados por los medios. Y saben abordar los medios porque entienden a esa altura de la vida que los medios son importantes para el tema de la imagen. Entonces se mantienen. El público se identifica con ellos precisamente por lo que decía al principio, porque hay una marca, una señal, un mito con ese tema de las edades, sobre todo de los 40, que pareciera ser un número que parte la vida de muchos. Y cuando vemos al deportista de 40 exitoso, todos empezamos a sentir una admiración total por ellos, olvidando errores del pasado, situaciones de conflicto, que algunos de ellos los tuvieron. No he metido aquí frases de Federer, porque Federer es, dentro de los que leí, es tal vez el de otro nivel, porque tiene un pensamiento que encaja con estas categorías, pero que obviamente está en esos niveles de admiración que impiden que uno lo mire con unos ojos de crítica o de investigación. Bien, hay un punto que me parece muy interesante y es el tema de la imagen, que es la conclusión número 10. Estos deportistas de 40 entienden muy bien que ellos son producto social y económico y que su reputación y su imagen es un activo que ellos pueden capitalizar. Por eso son deportistas de 40 activos en la competencia, pero son deportistas de 40 que son protagonistas de comerciales de televisión, que son representantes de marca, que son embajadores de la UNESCO o que simplemente tienen sus propias fundaciones o sus propias campañas de ayuda, de voluntariado, de entregar algo a la comunidad. Incluso ahora con la pandemia del COVID todos han estado muy activos por diferentes formas. Digamos que ellos entendieron que gran parte de su éxito a esta altura de la vida obedece a ese componente de imagen y reputación que algunos en algún momento lo administraron, pero que todos hoy lo empiezan a entender. Por eso a los 40 no son protagonistas de escándalos, no tienen problemas maritales que sean públicos, no tienen enredos de faldas que estén dando la vuelta por los medios, no salen en las secciones de entretenimiento, salen en las secciones de deporte por sus resultados deportivos o salen en campañas, en comerciales, además de productos bien escogidos. Ustedes saben que Federer sale como modelo de Rolex, la marca de relojes más costosa del mundo, y ya no salen en comerciales de papitas como lo hace Messi o como lo hizo Messi en algún momento. Escogen muy bien los productos porque entienden que el componente de la imagen es un componente fundamental. La industria de los medios para ellos es fundamental, los necesitan, pero también entienden que los medios los necesitan a ellos
para su industria, y que mostrar un deportista de 40 activo y rendidor y protagonista de una competencia siempre será generador de rating, generador de expectativa y generador de adeptos para ese deportista. Entonces yo lo llamé el componente de la imagen, que tiene muchos más elementos para, para trabajar. Hay un punto número 11 que es el del ejemplo. Ellos son ejemplo para la sociedad. El hecho de que lleguen a esa altura, a los 40, 41, 42 como Sevilla. Aquí pusieron otros ejemplos de otros deportistas. Repito, yo me remití a los que pude encontrar en una semana en entrevistas, en momentos de tranquilidad donde hablaran de este tema para tratar de armar un ejercicio de análisis de contenido. Cumplen con las expectativas de la sociedad. Son grandes en el deporte y son grandes personas. De los que han puesto ahí, que he visto que algunos se han dedicado a poner la lista de los cuarentones exitosos en el deporte, que son muchos, hay algunos que no cumplen con una de las dos condiciones. O no están dando grandes resultados a la altura de los 40, o no son buenos ejemplos para la sociedad, porque podríamos poner dos o tres del baloncesto que fueron escandalosos y que generaron todo tipo de cosas. Entonces mire que hay algo particular, y es que para llegar a los 40 bien hay que ser rendidor, pero hay que ser buena persona. Se convierten en ejemplos a emular por la sociedad y por eso mediáticamente funcionan también. Aparte de los resultados, tienen que tener unos componentes humanos de personalidad, de actividades con la sociedad, de cercanía con la gente, que ellos lo entienden. Y hay un punto número 12 que yo lo llamé el presente continuo. El presente continuo en español, en lenguaje castellano, en lengua materna, es ese tiempo que a veces utilizamos con actividades que empezaron en el pasado, pero se conservan en el presente. Es uno de los tiempos verbales que más utilizan los periodistas erróneamente, o que más utilizamos erróneamente los periodistas, porque hay acciones del pasado que son del pasado y hay unas del presente que son del presente, y nosotros queremos meter el presente continuo a veces a todo para dar una sensación de que tiene vigencia y tiene actualidad. Es un recurso, pero a veces abusamos de él. Yo llamé el presente continuo a los deportistas porque tienen 2 décadas o más presentes en la competencia con buenos resultados, y la gente mira el pasado y los trae hasta el presente. Mira el pasado y los trae hasta el presente. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente de alguna manera recuerda, pero mira en la actualidad. Tienen épica. Es una historia larga en el tiempo de resultados. Es que el día que se retiran les hacen todos los homenajes. El día que se retire Federer, más de uno en este chat vamos a llorar. Yo me incluyo porque lo idolatro. Pero vamos a llorar porque lo hemos visto ganador, triunfador y como modelo y ejemplo a lo largo de 25 años de actividad competitiva. Entonces, claro, es la épica de el que ha caído, el que ha resurgido, el que ha dejado de ser pero vuelve a ser, el que insiste, el que persiste, el que vuelve y vuelve triunfal. Esa es la historia repetitiva de estos 6 deportistas cuarentones a los que les hice seguimiento en sus entrevistas. La caída, el regreso, la gloria, la exaltación patriótica, el significado para el país, la bandera olímpica. En estos días me preguntaban la diferencia, me decían, había un debate sobre cuáles eran los logros más importantes para el deporte de un país. Y yo les decía, hay una diferencia entre los dos sistemas, que eso lo hablé con Chemo Quirós, entre otras cosas. Una cosa es el sistema olímpico, donde usted va a competir con la camiseta de su país. Otra cosa es el deporte profesional, donde usted va a competir con la camiseta de marca. Que el país lo vuelva un elemento identitario es otra cosa, pero cuando un deportista como Egan Bernal gana el Tour, la gana con la camiseta de Ineos, que es una marca británica y que es de color vino tinto. Cuando se gana una medalla olímpica, se gana con la camiseta del país, y eso tiene un simbolismo diferente que no es la discusión que tenemos en el día de hoy. Entonces están esos momentos de épica. Esos cuarentones no tienen una línea constante de triunfos. Tienen lesiones, tienen dramas, tienen retiros, tienen regresos, tienen accidentes, tienen dificultades, pero todos han logrado resurgir y llegan a los 40 altamente competitivos. Entonces tienen un presente
continuo. Empezaron hace mucho y siguen ahí. Es muy particular cuando uno ve corriendo a un corredor como Renko Evenepoel con 20 años de edad al lado de un corredor como Alejandro Valverde con 40. Lo doble en edad, uno dice, podría ser el papá, y los ve hombro a hombro peleando una carrera o compitiendo o estando en una carretera. Si alguno de los del ciclismo me dice, es que no los he visto juntos, entonces pongan a Oscar Sevilla, que estuvo al lado de Evenepoel con 19, Sevilla con 41, en la Vuelta a San Juan, y yo sí los vi hombro a hombro peleando en una de las etapas de esa carrera. Entonces, es la épica que permite mostrar al del presente, que fue en el pasado, que lo sigue siendo, con uno que empieza a surgir, y esa historia en medios es deliciosa, tiene todos los elementos de drama que uno quisiera, se puede construir, se puede vender publicitariamente, y aparte de eso sirve de modelo a la sociedad. Estos 12 puntos fue los que encontré. Ayer me preguntaban, alguien me dijo, ¿y por qué no miraste las mujeres? Sí, hay varias, pero no encontré las entrevistas, y además el ejercicio lo hice rápido. Me hubiera gustado encontrar algo de Jenny Longo, que a los 59 fue a unos Juegos Olímpicos en ciclismo y estuvo peleando a los 53. Fue campeona nacional en Francia en la contrarreloj individual y alcanzó a competir hasta los 58. Hay una chica, Marley Otey, la jamaiquina que se nacionalizó en Eslovenia, que es lanzadora de jabalina. A los 52 la vi en Juegos Olímpicos metiéndose a la final. Navratilova, para hablar del tenis. ¿Cómo se llama la chica? Torres, la americana, que también con 40 y pico. En fin, hay muchas, pero no encontré las entrevistas para meterlas en este estudio, entonces no. Hay otros que tampoco encontré. Gebreselassie, que tiene 40 y es uno de los fondistas más importantes del mundo, si no el mejor en este momento, y otros que ustedes mencionaron ya retirados. Quería hacer el ejercicio con los que están vigentes todavía: Jordan, Kareem Abdul, Peter Shilton, Paolo Maldini, Zanetti. Son muchos que se han retirado después de los 40, y obviamente pues bueno, Chris Horner, que ganó la Vuelta a España, fue cierto, con 40 y pico. Pero son, digamos, casos excepcionales que permiten o validar, que es una de las particularidades del análisis de contenido, la posibilidad de validar, después de que uno tiene las conclusiones, coge otras unidades de análisis y las trae para validar lo que ya concluyó o para controvertir lo que ya concluyó. Entonces, recapitulando, para no extenderme mucho, hay una frase que yo utilicé, es muy recurrente, pero me gusta. Estos deportistas que a los 40 llegan brillantes en la alta competencia tienen un estilo de vida particular que creo que reúne todo lo otro. La gente dirá, es que son como ideales. ¿Por qué todos los deportistas no siguen ese camino? Pues porque si todos siguieran ese camino, no tendría gracia llegar a los 40 altamente competitivos, y no estaríamos haciendo un capítulo y una charla sobre eso. Son excepciones, porque el deporte es un mundo muy complejo por el tema de todo lo que mueve en el entorno económico, en el entorno de las apuestas, en el entorno competitivo, en el entorno de las amenazas, del doping, de las organizaciones deportivas, del manejo de los resultados, de los médicos, de los escándalos que hemos visto con las gimnastas de Estados Unidos en el documental en estos días. Todo eso nos muestra lo complejo que es el mundo del deporte, donde no se trata solo de ponerse un uniforme y salir a competir. Hay muchas variables que hacen que ese mundo sea tan complejo, que llegar a los 40 sea estando altamente competitivos, y que solo lo logren algunos deportistas en particular. Es un estilo de vida que reúne condición física, obviamente, condición mental que se requiere, el tema del rendimiento, el tema de la vida privada, que tiene que ser tranquila, que tiene que ser relajada, sin muchos escándalos, el tema mediático, el tema de la cercanía a la gente, la admiración, el tema de ser tendencia en medios y manejar bien las relaciones con la prensa, y otros elementos que acabo de resumir en 12 puntos que espero sean de utilidad. Los voy a poner ahorita en un post, los pongo ahí como las categorías que encontré. Repito, en la nomenclatura me pude haber pifiado, puse voluntad, puse disciplina, resiliencia, amor,
obsesión, entusiasmo, placer, inteligencia, admiración, imagen, ejemplo, presente continuo y épica como los elementos a analizar. Para cerrar, quiero decir que estuve leyendo una entrevista a Usain Bolt. Esa la publicó el diario El País, la hizo ese gran escritor que es Carlos Arribas, que es un maestro de la pluma. Le hizo una entrevista a Usain cuando se retiró, y Usain Bolt se retiró porque perdió el entusiasmo, no porque haya perdido la condición física, porque encontró atractivas otras cosas que él no había podido disfrutar porque estaba dedicado a correr y quería practicar otros deportes. De hecho, intentó practicar el fútbol, el béisbol, porque quería experimentar otro tipo de cosas en su vida personal, en su vida familiar, en su nutrición, en su alimentación. Entonces perdió el entusiasmo con el atletismo y tenía los mejores registros y seguramente hubiera tenido para más. El momento del retiro es un momento de drama que solo lo asume quien lo vive y que cada quien determinará cuándo es. Lo cierto es que no deja de ser admirable, plausible y casi que ejemplarizante que Sevilla, Oscar Sevilla, Roger Federer, Fernando Alonso, Pau Gasol, Manu Ginóbili y Valentino Rossi. Ginóbili es la excepción porque ya está retirado, pero que los otros sigan vigentes llegando a esa edad de los 40. Aquí veo que se dedicaron a poner nombres, los podemos recopilar y hacer una lista de cuarentones. Me parece interesante. Ahorita pongo las categorías para que discutamos sobre ellas y también voy a mirar algunos comentarios de ustedes. Bueno, se están diciendo cuarentones entre ustedes. Yo ya superé ese margen, yo ya soy cincuentón, así que no quepo en la categoría. Dice Roosevelt que son categorías del análisis de contenido. Bueno, y está comparando con el periodismo deportivo. Bueno, siquiera Roosevelt tocó eso. Roosevelt, en periodismo deportivo hice un ejercicio, pero ese es anterior. Yo creo que en periodismo deportivo se perdieron dos generaciones. La de los cincuentones, donde estoy yo, y la de los cuarentones. Si ustedes miran, los periodistas deportivos en Colombia de gran reconocimiento son sesentones y algunos setentones en este momento. Los cuarentones y los cincuentones casi que estamos en una segunda línea, pero nunca alcanzamos el listón de los sesentones, y los que están surgiendo, que son treintones, están apareciendo y están casi que con las nuevas tecnologías y las nuevas formas haciendo otra cosa. Entonces mire que los grandes referentes del periodismo siguen siendo los veteranos, los cincuentones. Eso lo hablé alguna vez con Mario César Otálvaro. Somos una generación que navegó ahí sin llegar a ser tan protagonistas como los viejos, entre comillas viejos, porque los admiro a todos, pero vemos ahora una generación de treintones, no tanto de cuarentones, que están surgiendo con mucha fuerza y que están llegando a niveles de protagonismo por otras vías. Pero esa es otra discusión, Roosevelt, que valdría la pena hacer algún día. ¿Por qué no surgió esa generación de los periodistas cincuentones que llegó con mucha fuerza, pero no logró alcanzar el protagonismo de los otros? Chris Froome sigue obsesionado, hay obsesión. Tom Brady, claro, Tom Brady, no es que tenía una lista larga por aquí. Aquí me mencionan a Tom Brady, que también hay que tenerlo en el fútbol americano. El quarterback, que es tal vez el de los Patriotas, ¿cierto? Sí, estamos hablando del mismo. David Ortiz, el beisbolista, el dominicano, que también a los 39 la sacaba fácil del estadio, es otro referente. Hay muchos que podríamos colocar en la lista, pero repito, el análisis lo hice con esas 6 entrevistas que mencioné. Si alguien quiere aprender un poquito lo del análisis de contenido, busquen a Klaus Krippendorf, lo voy a poner en la bibliografía, lo trabajé mucho en la universidad, es un método para quienes trabajamos con entrevistas, con testimonios, con videos, con productos culturales, entre comillas. Es un método ideal para hacer análisis rápidos y también análisis profundos. Nicolás, muchas gracias. Edgar Alan Niño, un abrazo para el capitán Edgar Alan Niño. A Miguel Osorio, Jorge Hugo Giraldo en gimnasia, lo puse como ejemplo. A los 32 peleaba títulos suramericanos, es la excepción en la gimnasia. En la gimnasia la edad de retiro está marcada por los 27, 28. Bueno, dice Mauricio que cuando hacen trampa y llegan a esa edad,
Alex Rodríguez en el béisbol. Claro, llegan por otras vías, pero mientras no descubran que llegaron por otras vías, ellos gozan de ese halo que tienen los cuarentones de ser referentes, de ser destacados y de ser mediáticos. Cuando se descubre su trampa, ya el tema cambia. ¿Algún otro comentario? Aquí siguen ejemplos. Martina Bratilova, ya la habíamos puesto. Un abrazo para Dora que está conectada. María Consuelo dice gracias. Dice por siempre Federer, el deportista integral. Ya pasó a Tampa Bay, claro. Gracias, gracias Juan. Este año me perdí. Hasta el año antepasado seguía el fútbol americano, pues llevo como 2 años que no me ha dado mucho tiempo, pero hay que volver. Eh, Falta de disciplina, dice Mauricio, hablando de los periodistas. Hagamos una charla sobre eso, Mauro. Yo creo que valdría la pena, pero hacerlo como debate, no como charla de Jota. Dice Mario que si sábado, domingo, lunes. Mario, déjame yo respiro, miro el tema. Ahí tenemos otros temas de esta temporada. Ya llevamos, creo que nos quedan 1 o 2 temas. El tema de los talentos frustrados, esos grandes talentos del deporte que aparecen y de un momento a otro se esfuman, que es otro tema que estoy rayando, pero todavía me falta investigar un poquito. Hay muchos nombres, pero no quiero nombres, sino que quiero razones, explicaciones que nos lleven a la conversación. Jorge André Flores, muchas gracias. Y la otra charla, voy a mirar si hago ese tema. Tengo por ahí, tenía también el de cubrimiento de eventos deportivos para hablar un poquito ya de experiencias personales, de cómo se cubre un evento cuando uno va acreditado, o sea, cuando la organización te avala y cuando se cubre sin acreditación, cuando uno va con un medio con derechos, cuando uno va con un medio sin derechos, que son más curiosidades, pero creo que académicamente puede funcionar. Mauro, gracias por estar. Qué bueno que te recuperaste. Margarita, gracias Margarita por estar conectada. A Luis, gracias por compartir. A todos, muchas gracias. Les informo esta semana, ahorita pongo la lista de las categorías y les pongo una bibliografía de análisis de contenido que sé que les puede servir. A todos, muchas gracias. Feliz viernes, cuídense mucho. Esto está muy duro con el coronavirus, pero hay que cuidarse y cuidar a los de cada quien y entre todos nos cuidamos. Chao, nos vemos.